Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 22. Lado Nocturno. Sistema Teresar. Luke caminaba con decisión, pensando en una sola cosa: la oscuridad, la sombra. La podía percibir, aquella perturbación en la fuerza, transformada ahora en un rumbo preciso y claro, un imán que lo atraía hacia un lugar oscuro y terrible que no estaba seguro de querer visitar. Pero no tenía más remedio. Formaba parte de ser Jedi, el compromiso con el orden y el progreso, y con la defensa de la vida. Se movió entre un mar de gente. Parte de él registraba el mundo que lo rodeaba, donde todos se movían con determinación, con serenidad, sí, pero claramente inquietos, preparados para todo, siguiendo a los droides guardia hacia los refugios de emergencia. No sabía mucho sobre el lado nocturno, pero a tenor del tamaño de la instalación, por no mencionar el lujo que había visto, todo prueba del buen liderazgo del capitán regente y la enorme riqueza que generaba su colonia minera. No lo sorprendió que la ciudad-estado estuviera muy bien defendida, lo que significaba que podía dejar esa defensa en manos de sus protectores profesionales y concentrarse en su singular tarea. Siguiendo su instinto, no tardó en llegar a una plataforma que parecía flotar en el espacio muerto que había sobre los anillos de Teresar. El techo era un arco de transpariacero, un prodigio de belleza ingeniera que creaba una cubierta invisible. A ambos extremos de la plataforma se veía una débil línea brillante, donde terminaba el transpariacero y empezaba un escudo magnético. De este surgía un cable que recorría la plataforma y continuaba en dirección opuesta, cruzando el escudo del otro lado. Era una estación de teleférico. Había una cabina al fondo de la plataforma con forma de cubo y aspecto industrial. Luke supuso que sería para emergencias. Fue hasta el borde de la plataforma, miró el cable, siguiéndolo en su ascenso hacia una red de plataformas secundarias que rodeaba el corazón del lado nocturno. Seguían llegando naves enemigas, esferas con púas y brillantes reactores de iones, cazas de 1 y 2 tripulantes, algunos personalizados, otros construidos con chatarra. Parecía haber más sobrevolándolos en pasadas de observación. Que las fuerzas de defensa del lado nocturno no hubieran actuado aún era extraño y le sugería que quizá esperaban la visita. Aquello tenía algo que ver con la extraña ausencia del capitán regente y que sus droides más cercanos fuesen incapaces de localizarlo. No importaba. Apartó aquellos pensamientos e inquietudes de su mente. La ciudad podía cuidar de sí misma. Lando y R2D2 ya debían de estar en el otro hangar, ayudando a la familia. Podía concentrarse en su tarea. Casi como si le hubieran dado una señal, apareció la nave, más lejana que aquellos ruidosos piratas. De lejos parecía volar a un ritmo pausado. Luke la observó, asimilando cada detalle. Sí, estaba en el sitio adecuado. Era una nave imperial, algún tipo de caza TIE, aunque en vez de 2 alas aplanadas, este tenía 3, con sus puntales espaciados uniformemente por el casco. Otra versión del diseño TIE básico que el Imperio ha fabricado en su aparente búsqueda interminable de la perfección. Luke miraba fijamente la nave. Casi podía imaginar el ruido de sus motores dobles de iones, el chirrido agudo que anunciaba la inminente tempestad. En la guerra, la psicología podía ser un arma tan poderosa como un blaster. El T llegó a la plataforma tan cerca que Luke pensó que iba a cruzar el campo magnético y aterrizar. En el último momento, se elevó y realizó un viraje brusco para seguir el cable hacia las plataformas. Desapareció de su vista. Luke no necesitaba ver la nave para saber dónde estaba. Se plantó con firmeza en la plataforma, un centro de calma, mientras extraños saqueadores seguían arremolinándose en el espacio. Percibió la presencia del T. Intentó ir más lejos, buscando al piloto y la maldad de su interior. Allí estaba. Oscuridad, una noche poderosa e infinita y distinta. La sentía distinta. Abrió los ojos. No titubeó. Corrió hasta el otro extremo de la plataforma, hacia el teleférico.
La puerta estaba cerrada, los controles no respondían. Tras un destello verde de una fracción de segundo, su espada láser acabó con el mecanismo y las puertas se abrieron. La cabina era un simple cubo con los controles integrados en la pared. Se tomó su tiempo porque era compleja. Estaba bloqueada, pero la pudo desbloquear manualmente, para lo que no se necesitaba clave ni autorización. Una mirada rápida a los controles le reveló que eran igual de sencillos. No era un transporte de alta tecnología, sino un mero contenedor de carga mínimamente funcional. Apretó el botón y empujó la pequeña palanca contigua hacia la posición de marcha. Miró por la ventanilla delantera y vio que salían de la estación con el campo magnético brillando trémulamente cuando la cabina cruzó su barrera intangible y salió al vacío del espacio. Delante había más estaciones, una secuencia que desde su posición parecía ascender y ascender, alejándose del lado nocturno hacia la oscura esfera de Teresar. Cuando quedaban pocas plataformas por delante, vio que el TIE se detenía un momento y se metía bajo una de ellas, desapareciendo de su vista. Apretó los dientes y empujó más la palanca, tanto que la empotró contra su encaje. Miró adelante e intentó aclarar su mente, preparándose para lo que sabía que vendría. La estación era como todas las que había pasado, 6 en total, funcional y completamente desierta. Al bajar de la cabina, miró hacia atrás. El enjambre de naves pirata parecía minúsculo desde allí, con la enorme masa cúbica que formaba el núcleo central del lado nocturno de fondo. Ya había menos. Los saqueadores debían de haber aterrizado. Echó un vistazo alrededor para orientarse. De hecho, la plataforma en la que estaba era una pila de varias superpuestas, elevándose por unas rampas que formaban una especie de zigurat, todo abierto al espacio, aunque podía ver el delator brillo de los campos magnéticos por el rabillo del ojo mientras subía hacia el nivel superior. Eran plataformas de carga para naves grandes, que daba claro a la vista de los andenes superpuestos y las hileras de contenedores que había en cada uno de ellos, preparados para cargarlos en el siguiente transporte. Arriba del todo, en la plataforma superior, estaba el TIE que pilotaba un Sith. Sabía que era un Sith, ahora lo podía sentir, con la nave como un reluciente faro en la fuerza, a pesar de que allí no era más que una silueta alumbrada por las relucientes nubes de Teresar. Luke aminoró el paso y dejó colgar sus manos a los costados, con el borde de su capa corta ceñido a la espalda y la empuñadura plateada de la espada láser centelleando bajo los focos del andén. Seguía concentrado en lo que tenía delante, pero era consciente de cada movimiento y cada partícula que lo rodeaba mientras se acercaba al caza. Pudo ver que el casco estaba personalizado, cubierto de caracteres rojos irregulares, la escritura inversa de los Sith hecha por una mano torpe. Se detuvo en el andén de debajo y miró la ventanilla cuadriculada de la nave. El TIE estaba silencioso, inactivo. Por un instante Luke estaba solo, y entonces lo sintió. Un movimiento, tanto en el mundo real como en el río de la fuerza. Una gran piedra rodando suavemente hacia él. Ella salió de la sombra profunda proyectada por una pila de contenedores de carga, pero incluso bajo los focos era una sombra. Iba vestida con una túnica negra parecida a la de Luke. Aunque la capa que le caía de los hombros, antiguamente inmaculada y entallada, estaba hecha jirones y tenía el ribete ondulado roto. La túnica era ceñida por el torso, abriéndose en la cintura y con el dobladillo danzando alrededor de sus botas negras mientras avanzaba lentamente. Una prenda burda y remendada. Una túnica gastada y vieja, como la máscara. La mujer se detuvo y Luke la miró fijamente a la cara. Era metálica, de bronce bruñido, con 2 ojos negros vítreos y una hilera de remaches que creaba una especie de boca mohína. Y era una máscara, no un casco. Su larga melena negra azulada asomaba alrededor, y el origen de la perturbación era la máscara. Luke ahora podía sentirlo, un foco, el ojo hueco de una tormenta en la fuerza que no dejaba de crecer. La presencia del lado oscuro era inconfundible. La había sentido en su padre, Darth Vader. Vader era un fuego, un dragón sol que se retorcía y enroscaba en el corazón de una estrella a punto de convertirse en nova. El emperador Palpatine era justo lo contrario. Era hielo, el frío terrorífico del fondo de un océano infinitamente profundo. Una llanura abisal donde no había luz ni esperanza. Un frío tan absoluto, tan definitivo, que la vida se marchitaba en su presencia. Sin embargo, esta Sith era distinta y Luke titubeó un instante. Podía sentir la oscuridad que emanaba de la figura, de la máscara y parecía llegar de otro sitio, de un lugar muy remoto.
La mujer que tenía enfrente no era una Sith, aunque llevase la máscara ritual de uno. El poder que tenía no era suyo, solo era su canal. Por un momento tuvo la extraña sensación de que, de algún modo, se interponía en el camino del verdadero origen de aquel poder, un eclipse en la fuerza, un agujero negro que proyectaba una larga sombra a través del espacio y el tiempo. Cuando relajó su mente y controló sus emociones, el miedo no por sí mismo, sino por sus amigos Lando y R2D2, por la familia, por los habitantes del lado nocturno, buscó el origen y el poder que encontró le impactó y provocó un repentino ataque de vértigo. Se concentró y los dos antiguos enemigos, Jedi y Sith, se plantaron uno frente al otro. Ninguno de los dos se movió. Luke imaginó que la mujer lo estaba estudiando, como él a ella, quizá en conversación silenciosa con el Sith verdadero que proyectaba una sombra alargada sobre su existencia. La mano de Luke encontró la empuñadura de su espada láser. Sin apartar los ojos de la Sith, la desenfundó y la colocó a un lado. No la activó, pero estaba preparado. La Sith no se movió. Luke levantó la barbilla y la miró. ¿Quién eres? Se oyó un chasquido largo y seco, seguido del familiar zumbido de una espada láser al activarse. La Sith había tenido su arma empuñada en todo momento y su filo escarlata ahora estaba vivo y furioso, apartado oblicuamente de su cuerpo. El filo no era recto, sino curvado como una cimitarra. Luke bajó la vista hacia el arma. Llevaba años catalogando reliquias, artefactos y antigüedades, tanto de la Orden Jedi como de los Sith. Junto a Lord San Tekka había recorrido toda la galaxia en busca de cualquier cosa que pudiese haber sobrevivido a la gran purga Jedi producida tras la instauración del Imperio. Para Lord era una búsqueda sagrada, para Luke una búsqueda de comprensión, el intento de conocer el pasado para moldear el futuro. Ahora, frente a la mujer que no era Sith pero llevaba la máscara de uno que sí lo era, Luke reconoció el arma. Un auténtico mito, una reliquia que nunca había tenido claro que fuese real siquiera, siendo su historia y la del Lord Sith que la había creado más una fábula de tiempos más oscuros que un hecho histórico comprobado. Sin embargo, allí estaba, única, inconfundible. La espada láser de Darth Noctis. Luke ajustó su paso con la mirada fija en la máscara de su oponente. Ella no se movió. Luke apretó el activador de su espada láser con el pulgar y el filo cobró vida, verde brillante e intenso, con su cálido zumbido sumándose al del arma Sith. Años atrás, Luke y Lord San Tekka habían intentado encontrar las reliquias de Darth Noctis, siguiendo el rumor de que un grupo que se hacía llamar Acólitos del Más Allá también estaba reuniendo artefactos Sith en un fútil intento por dominar su poder oscuro. En realidad, descubrieron que los acólitos eran una camarilla dividida y desorganizada, más enamorados de la idea del lado oscuro que interesados en aprender realmente a manejar su poder. Quizá antes hubiesen sido un grupo terrorista liderado por fanáticos, pero eso ya era historia. De todos modos, no había sido una expedición inútil. Habían recuperado varios objetos, incluidas espadas láser Sith, aunque la de Darth Noctis no estaba entre ellas. Y Luke había podido ayudar a uno de los acólitos a liberarse de su esclavitud a la secta. Eso era pasado. Ahora tenía delante la prueba de que Noctis no era solo una leyenda. Igualó la postura de la mujer. Estaba preparado para defenderse, aunque también muy intrigado por su oponente. Y preocupado. Los Sith estaban muertos. Todo el mundo lo sabía. Sin embargo, en algún lugar de las regiones desconocidas su planeta oculto seguía rotando, y Luke ahora tenía la prueba de que su poder no estaba ni mucho menos extinguido. La máscara, la espada láser. Necesitaba saber de dónde habían salido y, lo más importante, quién las estaba empleando. Finalmente la mujer se movió, echándose hacia un lado y dando media vuelta. Luke hizo lo mismo. Los dos rodeaban el centro invisible de la plataforma, manteniendo las distancias. Ella seguía en silencio, pero los ojos de vidrio negro de la máscara lo miraban fijamente, reflejando los brillos verde y rojo de sus respectivas espadas láser. ¿De dónde has sacado esa espada láser?, preguntó Luke. Según la leyenda, Noctis era una mujer, pero debía de llevar mucho muerta. No sabía quién era su rival, pero no podía ser ella. Entonces la mujer se detuvo. Luke también, levantando ligeramente su espada láser, notó el zumbido cálido y familiar del filo cerca de su oreja. «Esta espada es mía», respondió la mujer. Su voz era profunda, modulada por la máscara, pero había algo más. Un sonido no, una sensación. Era como si su voz resonase tanto en los oídos de Luke como en la fuerza. ¿Eso era posible? «¿Quién eres?», le preguntó Luke.
Esta vez dio un paso decidido hacia adelante que hizo que ella levantase la espada. Soy muchas cosas. Soy una cazadora, una sirviente, una maestra, una colectora. Levantó su espada láser y apuntó el borde curvado hacia Luke. Y he venido a llevarme lo que es legítimamente nuestro. ¿Nuestro? Allí lo tenía, otra voz mezclada con la de la mujer. No era la distorsión del vocalizador de la máscara, era otra presencia. El filo de la espada láser roja lo deslumbraba y cerró los ojos y le pareció que veía. Sí, podía verla. En la imagen residual de sus retinas había alguien más. Detrás de la mujer cerca, tanto que le podía susurrar al oído, así que ella se limitaba a repetir sus palabras. Luke parpadeó y la figura brilló como una sombra negra brotando de la máscara. Cuando volvió a parpadear, estaban solos en la plataforma. Luke y la mujer caminaban en círculo y ahora ella tenía el Chie detrás. Y más atrás, la esfera oscura de Therazar. Entonces se produjo otro destello más intenso y Luke vio unas líneas de colores que reconoció al instante. Un intercambio de fuego entre naves. Miró hacia arriba. El enjambre de piratas combatía con otra nave, estilizada y uniforme en diseño, con las franjas amarillas propias del lado nocturno. Los piratas estaban cayendo. Lado nocturno, tras su extraña demora, se estaba defendiendo. Los cristales, dámelos. Luke la miró. Entonces percibió el movimiento dentro de su túnica. Las esquirlas de cristal Kyber sangrado seguían bien envueltas y guardadas en su bolsillo interior. Ahora se estaban moviendo levemente un suave tirón, como si un torpe carterista invisible se las intentase robar. Lo que encontraste en Yoturba es mío, es nuestro. La mujer levantó la mano libre y Luke vio que no llevaba guantes, sino las mangas de la túnica enrolladas sobre los pulgares. Sus manos, desnudas bajo los focos de la plataforma, eran de color azul. ¿Una pantorana bruniana? Luke se devanaba los sesos, intentando recordar a los acólitos del más allá que había conocido. No había ninguno que encajase con su oponente, pero solo habían conocido una parte del disperso grupo. Aún así, fuera quien fuera, ¿sabía que había descubierto en Yoturba o solo percibía la presencia de los cristales rotos en la fuerza? Los cristales nos pertenecen. Devuélvenoslos. La voz resonó extraña, como dos en una, masculina y femenina, una cercana como si le susurrase al oído, la otra lejana, como alguien bramando con ira desde la otra orilla de un abismo infinito. El paquete volvió a moverse dentro de la túnica de Luke. ¿De dónde provienen los cristales?, preguntó. ¿Quién pilotaba la nave que se estrelló? ¿Lo sabes? La mujer no respondió. Dio un paso hacia él, pero Luke reculó y levantó la espada láser con el filo zumbando en el aire. En ese momento, su oponente alzó su espada curvada, lista para combatir. Y, por el rabillo del ojo, Luke vio la oscuridad brillando junto al hombro de ella, una oscuridad que emanaba de la máscara. En ese momento sintió el movimiento en la fuerza. Luke acertaba. Eran 3 en la plataforma. Él mismo, la mujer y un Sith. O su sombra proyectada sobre ella. ¿Hasta qué punto era dueña de sus actos? Luke sabía bien el poder que una reliquia como esa podía tener sobre cualquiera que osase ponérsela. Se colocó en pose defensiva, empuñando su espada láser con las 2 manos, las piernas abiertas y los pies bien plantados en el suelo. «Puedo ayudarte», le dijo. «Únete a mí. Puedo liberarte del poder que te tiene sometida». La mujer, y la máscara, miró a Luke. «No quiero hacerte daño», continuó, «pero me defenderé». Ella levantó su espada láser. El brillo rojo le iluminó la máscara y los ojos de vidrio negro. Luke se preparó. Sabía qué debía hacer, aunque no quisiera. Se produjo un destello blanco sobre la cabeza de ella. Luke miró hacia arriba y vio a 2 guardias de seguridad del lado nocturno persiguiendo a un saqueador, los 3 rumbo a la plataforma. Las naves del lado nocturno dispararon en el momento justo y redujeron la del pirata a gases en ebullición y chatarra en llamas, que ahora caía directa sobre la plataforma en la que estaban. Luke saltó para apartarse, usando la fuerza para propulsarse hacia atrás y empujar a su oponente hacia adelante, salvándola de la lluvia de cascotes. Gruñó al caer de espaldas sobre la cubierta, a unos metros de ella. Miró hacia arriba y tuvo el tiempo justo para cubrirse los ojos antes de que la nave dañada del pirata droide chocase con la plataforma y estallara. Se dio la vuelta y se enroscó en un ovillo, mientras le envolvía una ola de calor y presión. Había estado cerca, demasiado cerca. La plataforma superior era pequeña y, aunque había podido retroceder y bajar la rampa hasta la de debajo, no sabía dónde había ido su oponente. Se volvió, cubriéndose la cara de aquella pira ardiente.
No veía nada más allá de las llamas azules y blancas y el humo denso y sofocante. Se levantó y se cubrió la boca y la nariz con la manga, intentando proteger sus pulmones de los gases calientes y tóxicos. Después el humo creció en una ola enorme y rodante que lo empujó hacia atrás. Esta vez no perdió el equilibrio, con su túnica ondeando mientras miraba hacia las alturas. El caza-tie despegó, alejándose del humo y las llamas, con sus propulsores soplando sobre la plataforma. Quedó suspendido un instante, después viró y se lanzó al espacio. Volaba a toda velocidad hacia el lado nocturno y llamó la atención de los dos cazas de defensa, que iniciaron una nueva persecución, con sus cañones dobles escupiendo plasma azul en su intento por destruir aquella nueva nave. Pero el TIE era demasiado rápido y en segundos desapareció tras la sombra de Teresar. La plataforma se sacudió. Oyó un profundo y grave estruendo más abajo, seguido de un par de ruidos secos más fuertes que pudo sentir bajo la suela de sus botas. Otra sacudida de la plataforma que se ladeó bruscamente tras el fallo del repulsor de un lado, inclinando toda la estructura sobre un único pivote. Las unidades antigravedad chirriaban con el abrupto aumento de peso. Apenas tuvo tiempo para entender lo que sucedía cuando se encontró cayendo por lo que ahora era una empinada pendiente metálica. Junto a él caían contenedores de carga mal asegurados, directos hacia el vacío espacial, con el escudo de la plataforma centelleando como la superficie de un lago bajo la lluvia de escombros. Apretó los dientes y se concentró, extendiendo tanto su mente como su mano derecha. Detuvo su caída con la fuerza y se propulsó hasta la plataforma, ahora prácticamente perpendicular. Se sujetó a la barandilla del borde con su mano cibernética y aprovechó la inercia para impulsarse y apoyarse encima, manteniendo el equilibrio sobre la precaria estructura. Extendió ambos brazos, pero no bastó para sostenerse. Más ruidos apagados y cercanos le confirmaron el inminente fallo de todos los repulsores. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver que se soltaba la red que sujetaba una pila de una docena aproximada de cajas de material alargadas en una esquina de la cubierta de carga y caían a cámara lenta hacia él. No le dio tiempo a pensar, solo actuar. Alargó la mano humana hacia las cajas, desviando su inevitable trayectoria. Por un segundo pudo sentir todo su peso, masa e inercia. Después, dio la vuelta a esa sensación, proyectándola hacia el material en caída libre. Las cajas se desviaron esparcidas como si no pesaran nada, cayendo a una distancia segura, pero no estaba salvado. Se oyó un gran estruendo seco final en la que ahora era la parte superior de la plataforma. Miró hacia allí y vio una gran bola de fuego, una esfera naranja intenso envuelta en un espeso humo gris, brotando de un bulto retorcido y aplastado que antes era un generador de antigravedad. La plataforma dio otra sacudida e inició su caída. Luke se agachó, manteniendo el equilibrio un segundo más mientras sus opciones se reducían a toda velocidad. Entonces lo vio, el teleférico. El cable que pasaba por su plataforma y llegaba hasta la siguiente, la última de la línea, se había combado cuando la plataforma se soltó, pero seguía entero, con la sencilla cabina de carga aún colgada más adelante, aunque oblicuamente. No sabía si seguía operativa, pero no tenía elección. La superestructura de la plataforma gruñó bajo sus pies y empezó a desmoronarse por su peso. Saltó, pero su posición en la barandilla no era tan firme como necesitaba. Aún así, lo logró, por los pelos. Se sujetó al cable del teleférico con la mano cibernética y el borde dentado cortó el cuero del guante. Al aferrarse bien, el guante se cortó más y acabó cayéndole de la mano, exponiendo el mecanismo interior. Lanzó las piernas hacia arriba y enrolló el cable alrededor de sus tobillos. Miró hacia las alturas para orientarse y calcular la distancia hasta la cabina. Parecía muy, muy lejos. Mientras se esforzaba por conseguir una mejor posición, sonó el comunicador de su cinturón. Lo agarró con la mano libre y apretó el botón, mientras se lo llevaba a la boca. ¡Lando! Lo primero que oyó fue el estridente silbido de R2-D2 y después la voz de Lando, clara como el agua. «Resiste», Luke dijo Lando. «Ya te vemos, estamos bajando». El dama afortunada apareció rugiendo bajo Luke y viró la parte trasera, como si la nave, con forma de barco, realmente surcase un mar turbulento. Cuando tuvo la cola de la nave debajo, vio una escotilla de mantenimiento abierta. Estaba a unos 20 metros del dama afortunada. No estaba mal, soltó los pies del cable y quedó colgando un instante de su mano mecánica. El cable oscilaba y la nave se movía, con el diminuto círculo de la escotilla girando,
aunque Lando intentaba mantenerla quieta. Se soltó y cayó directo a la escotilla, usando la fuerza para amortiguar el impacto y no romperse las piernas. Después, mientras el dama afortunada viraba y aceleraba para ponerse a salvo, el cable volvió a oscilar y se rompió. Una serie de explosiones intensas lo recorrieron hasta el teleférico. La cabina estalló y sus restos llovieron sobre las nubes de Teresar. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.